Oh Padre Celestial, como dijo el poeta, viviendo Él me amó, muriendo Él me salvó, enterrado Él llevó mis pecados lejos, y levantándose Él me justificó para siempre. Y Él dijo que vendría otra vez por nosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre. Oh Dios del cielo, estamos bajo esas grandes promesas, Señor, que tú nos has dado para este día, Padre. Creemos que es el tiempo más glorioso de todas las edades, Señor. Porque es el tiempo, Señor, cuando el tiempo y la eternidad se están entrelazando, Señor. Ahora, Padre, bendice tu palabra, Señor. Bendice también la grabación. Los hermanos que van a escuchar, que tu palabra sea de gran bendición para todos. Lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta mañana. Damos gracias al Señor por este momento que Él nos ha dado. Dios bendiga a los hermanos que nos visitan. Verá, algunos hermanos que han sido invitados y están presentes, Dios les bendiga. Y a todos, verdad, Dios les bendiga. Quiero, hermanos, tomar la escritura aquí en Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y vamos a leer también el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 6. Marcos capítulo 10, versículo 6. Dice así la palabra. Pero al principio de la creación, varón y hembra lo hizo Dios. Esa creación, sabemos, verdad, que cayó. Bendito el nombre del Señor. Y quiero tomar aquí Gálatas también. Libro de Gálatas. Capítulo 6. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Esto tiene que ver con judíos y gentiles. Dice la Escritura, sino una nueva creación. Y eso también es para judíos y gentiles. Dios bendiga su palabra y pueden tomar asiento. Quiero, hermano, pedirle su atención. Estos mensajes, hermanos, son bastante, difíciles. Como dijo Pedro, hablando de Pablo, de las epístolas, que muchas veces eran difíciles de entender y que los indoctos las tuercen para su propia perdición. Entonces es algo, que tenemos que tener mucho cuidado. Como dijo el profeta en el libro de adopción, enseñar es como caminar en hielo delgado. Que un mal giro se quiebra y se hunde. Bendito el nombre del Señor. La predicación es fácil, pero dice porque eso atrapa al pecador.
Pero la enseñanza va más allá de eso. ¿Verdad? Él dijo eso en el libro de adopción. Entonces, queremos, hermanos, continuar este mensaje sobre la novia de Jesucristo en una nueva creación. Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad? El que lo hizo al principio, varón y hembra los crió, pero esa creación cayó. ¿Verdad? Al caer Adán y Eva, que de ellos está hablando allí, caímos todos, judíos y gentiles. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, pero Él prometió una nueva creación. Ahora, tomando aquí, hermanos, de el primer sello, en la página 111, dice aquí, hermanos, párrafo 34. Cuando Juan vio, verá, está hablando del libro, verá, de Apocalipsis 5, el libro de redención, de que hubo uno digno de poder tomar el libro y desatar sus sellos. Cuando Juan vio esto, dijo, todo el cielo y debajo de la tierra, y todos lo oyeron clamando, amén. Bendiciones y honra. Estaban teniendo un tiempo maravilloso porque hubo un cordero digno. Tomando siempre el primer sello, página 115. Ahora, el cordero acá durante el tiempo de intercesión, ¿verdad? Durante estos 2000 años que han transcurrido, durante las 7 edades de la iglesia, para ser más exacto. Él ha estado en medio de los 7 candeleros de oro, ¿verdad? Pero su cuerpo ha estado en el propiciatorio haciendo intercesión por todo lo que están escritos en ese libro. Ahora dice el Cordero, acá durante el tiempo de intercesión, él sabía que allí habían nombres en ese libro, colocados allí desde antes de la fundación del mundo. Y mientras todos esos nombres no habían sido llegados a ser manifestados en la tierra, él tenía que quedarse allí como intercesor. ¿Entienden? Ahí está perfectamente la predestinación. Él tenía que quedarse allí, porque él vino a morir por todos aquellos que Dios había ordenado para vida eterna. Amén, hermanos. Él los vio por su previo conocimiento. Bendito el Señor. No por su propia voluntad, sino, ¿verdad? Su voluntad es que ninguno se pierda, pero por su conocimiento previo, él ya sabía quién iba a ser salvo y quién no. Entonces, mientras faltara un solo nombre, hermano, que no había sido declarado en la tierra, Cristo tendría, hermano, que quedarse allí como intercesor para redimir ese nombre. Amén, hermanos. Ahora ya hemos dicho, ¿verdad?, que el nombre, hermano, ¿verdad?, es el que representa a la persona. Es la identidad de la persona. El nombre.
Usted va a un lugar, usted puede decir cualquier cosa, pero usted tiene que presentar algo que lo identifique, que ese es su verdadero nombre. Lo que se llama, verá, cédula de identidad. Amén, hermanos. Pero en este caso, verá, el registro de Dios es el que contiene esos nombres. Bendito el nombre del Señor. Por tanto, hermanos, tan pronto como ese último nombre haya sido echado en el cloro blanqueador, ahí terminaría su día de intercesión. Alabado sea el nombre del Señor. Él deja el santuario y se convierte en tribunal de juicio. Hay de todos aquellos que están fuera de Cristo para ese tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora mire aquí, hermano, el futuro hogar, página 13 y el párrafo 77. Fíjense cómo Dios nos pone de manifiesto su plan de redención. Esto simplemente estremeció de emoción mi alma cuando yo vi esto. Cómo Él, hermano, nos pone de manifiesto aquí, ahora su plan de redención. Ahora comparen lo que vemos con nuestros propios ojos. Lo que Dios ha hecho para redimir al mundo, hablando de la tierra, de la naturaleza. Él ha hecho lo mismo, el mismo plan para redimir a su pueblo. Pues Él es el incambiable Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Página 18 de este mensaje siempre, el futuro hogar. Ahora, la tierra, verá, recibió su bautismo de agua. De eso vamos a hablar aquí. Con el tiempo, era en el tiempo de Noé. Dios sepultó la tierra bajo las aguas. En el tiempo de Jesús, Él derramó su sangre sobre la tierra para santificarla. Pero ahora la tierra, hermano, está esperando el bautismo de fuego. Porque la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Amén, hermanos. Para que luego, verá, el Señor mismo venga a morar aquí con nosotros. Y de esa manera Él lo hace con cada hijo de Él. Con cada creyente. Entonces, ahora su bautismo, hermano, de fuego, la limpia de todos los gérmenes, de todas enfermedades, incluso de todas las cosas espirituales, o sea, de demonios. También lo hace de la misma manera con nosotros. Para prepararla, para que Dios pueda morar en ella. En esta gran edad que ha de venir en la nueva tierra. ¿Ven? Él la redime de la misma manera que Él redime a su pueblo. Lo hace igual su plan de redención. Ahora aquí verá siempre el futuro hogar, página 21. Él hace con la tierra, la cual va a usar en un plan de redención de la misma manera. La tierra, ¿verdad?, dice Él, se arrepintió y fue bautizada en agua por Noé, o en los días de Noé. Jesús vino y derramó su sangre y la santificó. Y ahora Él la reclama.
la nueva tierra que ha de venir. Ha de tener un bautismo de fuego santo, para limpiarla de todo demonio. Amén, hermanos. Miremos aquí en Apocalipsis 20, un poquito aquí, 27 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan. O sea que la quema de la tierra es después del milenio. Muchos no están de acuerdo con eso. Pero en el milenio todavía hay pecado. Eso dice la Biblia. Todavía habrán niños, habrá multiplicación todavía de los moradores de la tierra por sexo. No en la novia, sino en el mundo. Porque la novia es transformada antes de ser raptada. Y ya está en un cuerpo diferente, glorificado. Que no hay glándulas sexuales. Pero el resto del mundo, los que sobrevivieren de las naciones, ellos subirán de año en año, verá, a Jerusalén a adorar al Rey. Y ellos se siguen reproduciendo por deseo sexual. No habrá niños, dice, de pocos días. Isaías 65. Ni viejos que sus días no cumpla. Eso no es la novia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. En la novia no habrán niños ni habrán viejos. Porque todos seremos jóvenes. ¿Entiende? Cuando el profeta, hermano, tuvo, verá, aquella visión después que murió su niña Sharon de 8 meses. Y murió su esposa también. Verá, eso lo atormentaba a él. Pero un día, verá, él en una visión, él miró, verá, que una muchacha rubia pasaba y lo saludaba y le decía, hola papá. Y eso lo sacudió a él. Yo, papá, yo no tengo hija de esa edad. Y él le dijo, yo soy tu niña Sharon. Esto es lo que tú has enseñado allá. ¿Entiendes? Y también él habla de aquella anciana que tenía más de 90 años que él guió al Señor. Y cuando él fue a la sexta dimensión, ella lo saludó y le dijo, mi precioso hermano Branham. Ella era una jovencita. Él no sabía quién era hasta que el ángel le dijo quién era esa persona. Por eso digo, ahí no hay ni viejo ni niño en la novia. Pero no será así en toda la tierra. Hasta después del milenio, en la eternidad. Pero no quiero alejarme mucho del tema. Ahora él dice aquí, ¿verdad? Página 21 del Futuro Hogar. Bendito el Señor. Ahora, párrafo 45. Uno llega a ser una nueva persona. No solo una vieja persona parchada por medio de unirse a una iglesia, sino, hermano, que uno es una unidad completa nueva. Dios toma al viejo hombre y lo quema totalmente con el Espíritu Santo y fuego.
hablando de ese bautismo. Por eso entre amor fraternal y la piedra de corona está el Espíritu Santo, que es el bautismo de fuego. Tiene que haber un bautismo de fuego para purificación antes que Él mismo pueda descender a usted. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Y Él viene, verá. Luego viene Él mismo. Bendito el nombre del Señor. Él envía, verá, la representación de uno. ¿Cuál es la representación de uno? Alabado sea el nombre del Señor. Alguien puede pensar que es la teofanía, pero si ni siquiera se ha muerto. No, la representación de uno es Cristo. En la vía de creación somos representados por uno que fue Adán. Pero en esta nueva creación somos representados por uno que es Cristo. De acuerdo a Romanos 5. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Él dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo ha traído. Ahora, siempre este mensaje de la página 41, comenzando con el párrafo 311. Aquí venía descendiendo del cielo. Vamos a tomar la escritura para que sepan de qué estamos hablando. Mateo capítulo 3. Mateo 3, 17. Gloria al nombre del Señor. Voy a leer el 16 y 17. Mateo 3. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén, hermanos. Ahora miremos cómo el profeta usa esta escritura. Aquí venía descendiendo del cielo en forma de una paloma y una voz diciendo, esta es mi parte de la tierra que yo he redimido. Está hablando de Jesús, porque Él tuvo un cuerpo como el suyo y el mío. Y en ese cuerpo Él era mortal. Porque en ese cuerpo llevó todos nuestros pecados. Y por eso Él murió. Él murió en la carne. Y esa carne, ese cuerpo era como el suyo y era parte de esta tierra. Y tenía que ser redimida también. Escuche lo que Él dice aquí. Esta es mi parte de la tierra que yo he redimido. Y de esta parte de la tierra, hablando de ese cuerpo de Jesús, de esta parte de la tierra, yo redimiré el resto de ella. O sea, nosotros ahora tenemos redención por su sangre. Efesios 1:7 y perdón de pecados. Amén, hermanos. Entonces, él dijo, de esta parte de la tierra yo redimiré el resto de ella, porque Él es mi palabra.
Por eso dice el profeta, esta novia a medida que reciba la palabra, ella llega a ser la palabra también. Amén, hermanos. Sigue diciendo él aquí, y todo el mundo yo lo hablé a existencia por mi palabra. Hebreo 11, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Así que Satanás lo ha tenido todo este tiempo, este mundo. Él dijo, pero yo he venido a redimirlo. Alabado sea el nombre del Señor. Una cantidad de él, hermano, ha constituido su cuerpo. Porque no solamente Satanás tenía poseído este mundo, sino que también nos tenía poseído a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Satanás dice, lo ha tenido todo este tiempo. Pero yo he venido a redimirlo. Una cantidad de él ha constituido su cuerpo de esta tierra, hablando del creyente. Primera de Corintios 12:13 dice, por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Amén, hermanos. Y Colosenses 1:18 dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahora dice aquí en este mismo mensaje, el futuro hogar, estamos leyendo aquí, párrafo 313, Jesús era parte de esa tierra, sobre la cual el Espíritu Santo descendió, hablando de su cuerpo, de esos 16 elementos, de los cuales también usted es parte. Es decir, para ser más directo, los mismos elementos que tiene su cuerpo tenía el de él. Él era de carne y hueso como usted. Con la diferencia que él nació sin deseo sexual. Vamos a entrar un poquito más adelante. Porque esta era otra creación nueva. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús era parte de esa tierra sobre la cual el Espíritu Santo descendió y se quedó sobre él para siempre. Nunca lo puede dejar. Él siempre estará allí. Y él y Dios son uno. Así que Juan, hermanos, párrafo 314, vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo como un cometa o una paloma descendiendo del cielo y asentándose sobre toda una tierra redimida. ¿Para hacer qué, hermanos? Para reclamar todo atributo por el cual Él hizo la tierra. Él hizo la tierra solamente para sus hijos.
no para los hijos del diablo. Porque ellos no estarán en la tierra nueva ni en el cielo nuevo. Entienda eso. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, todo hombre que estaba representado en la eternidad y toda mujer es redimido. Entonces ella ha sido limpiada y quemada con fuego. Siempre en este mensaje, Jesús, hermanos, en su ardiente tentación en el desierto, por 40 días después de haber ayunado, fíjense, hermano, estaba listo para su ministerio. Piénselo. El Espíritu Santo descendió sobre la tierra, Jesús, ¿verdad? Como paloma. Y esa santa sangre, observen, él no era sangre de María, ni era sangre de José. Él era la sangre de Dios. Dios crió esa célula. Usted fue formado de una célula de sangre, igual que él. Esa célula, hermano, cuando es concebida, comienza a multiplicar células y células y células, y eso forma su cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ahora mire, la santa sangre fue criada. Criada por Dios. La sangre, la vida, la creación de Dios. Gloria al Señor. Ahora mire, Jesús era el principio de la creación de Dios. Escuche bien, sí, en una nueva creación. Porque la vieja creación cayó. Por ello, tienen que orar al Señor y que Dios les ayude a entender esto. Dios hecho, hermano, Dios hecho en creación. ¿Verdad? Hablando de una nueva creación. Ahora, no es solamente que estamos imaginando, eso dice la Biblia en Apocalipsis 3:14, donde leímos. Además que lo está diciendo aquí el profeta, también la Biblia lo dice. Él era, hermano, espíritu. La Biblia dice en el principio de la creación de Dios. Mira, repito, de esta nueva creación. ¿Cómo comenzó él? En el vientre de una mujer. Él tuvo principio. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso murió también. Alabado sea el nombre del Señor. Ojo, escuche bien. El cuerpo de Jesús
es una nueva creación. Ahora escuche esto. Hay una creación natural de Dios. En este caso, Jesús. Y hay una creación sobrenatural de Dios, como lo vimos el domingo. Él era esa gran eternidad. El domingo hablamos de eso. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. El domingo hablamos de eso, ¿verdad? Y estuvimos viendo sobre eso. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, miramos, verá que para que el hombre tuviera una idea de lo que era Dios, porque Él llenaba todo espacio, toda la eternidad, Él era Elohim. Miramos eso el domingo pasado. Y de esa gran eternidad, Dios, ¿verdad?, se formó a sí mismo, creó para sí mismo un cuerpo sobrenatural. Y comenzamos a ver, dice, un pequeño halo de luz, una luz blanca. Eso es lo que los lectores de la Biblia lo conocen como el Logos que salió de Dios. Y Él crió la vieja creación. En el principio Él crió los cielos y la tierra. Él, el Logos. ¿Qué es el Logos? Es la palabra. Esa era una creación sobrenatural. Y de esa creación sobrenatural, Dios hizo al hombre a su propia imagen y luego hizo un cuerpo para sí. Amén. Como miramos aquí en Marcos 10, pero el principio de la creación, varón y hembra lo hizo Dios. Él los crió. Pero esa vieja creación, ¿verdad?, luego la puso en un cuerpo de carne y cayó. Ellos pecaron. Y luego venimos nosotros en un cuerpo de pecado. Y por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahora Dios comienza con una nueva creación. Amén, hermanos. Y comienza con Jesús. Una creación nueva de sí mismo para redimir el resto de su creación. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo comenzó Él en el vientre de una mujer? En Conducta, Orden y Doctrina, página 954 y el párrafo 239. Luego Dios, dice, se materializó en un hombre llamado Jesucristo. Primero era el Logo, era la palabra, y luego esa palabra crió un cuerpo y se materializó en ese cuerpo llamado Jesús. Dios se materializó en un hombre llamado Jesucristo, el cual era su Hijo. Este Hijo, hermanos,
dio su vida para que pudiera traer otros hijos, para que Dios, hermano, pudiera llegar a ser tangible. En la primera creación que Dios hizo, Él era intangible, no se podía tocar. Pero luego en esta creación nueva lo hizo tangible, que se podía tocar. Miremos Juan otra vez esta escritura, cómo Juan aquí expresa eso. Primera de Juan 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, o sea, al logos. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Amén, hermanos. O sea, el Padre llegó a ser Hijo. Hablando en esta nueva creación. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Él llegó a ser tangible. Volviendo al mensaje. Obrando todo en todo. En Juan 14:20 Él dijo, en aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, y yo en vosotros, y vosotros en mí. Todos en una nueva creación. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora miren este mensaje, ¿por qué tuvieron que ser pastores? Mire cómo se habla de las dos creaciones. Él toma aquí Job 38:4. ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Página 21. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Verdad? Hablando de la primera creación. Dime, ¿en dónde afirmé la base? ¿Dónde está el eje en el que ella gira? ¿Dónde estabas tú, oh Job, en ese entonces? El profeta aquí, ¿ustedes piensan que Dios tiene que preguntarnos por algo de nuestra sabiduría? Nuestra sabiduría solo es necedad para Él. Él hace lo que Él quiere. Ahora fíjense, Dios está listo para hacer otra creación. No de la que le habló a Job. Dios está listo, dice, para hacer otra creación. Él estaba creando la tierra mortal. Hablando de Jesús. Porque si no fuera mortal, Él no hubiera muerto. ¿Entiende? Ahora Él dice, los ángeles
cantaban en el cielo, en la primera creación. Pero en esta creación, gloria al nombre del Señor, en esta creación, hermano, Él está creando una vida nueva. Vida eterna para el hombre. Y Él está cantando a sus súbditos por medio de ángeles en la tierra. Amén. Miremos aquí Lucas 2. Él está tomando de esto aquí. Versículos 13 y 15. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ángeles cantándole en la tierra. Tomando este mensaje, porque tuvieron que ser pastores. No en el cielo. El cielo tenía vida eterna. No fue el cielo que cayó, fue la tierra que cayó con el hombre. La vieja creación. Bendito el nombre del Señor. Ellos cantaron, hermano, cuando comenzó la creación mortal. Hablando de Job. Pero aquí la creación inmortal está comenzando. Recuerde que Él dijo estas palabras: el que en mí cree tiene vida eterna. Eso es inmortal. Esa palabra es Zoe, la vida de Dios. Gloria al nombre del Señor. Aquí, hermano, la creación inmortal está comenzando. Alabado sea el nombre del Señor. Está comenzando y ahora ellos le están cantando a gente terrenal por primera vez, a pastores. Eso es cierto. En la escritura que leímos. Él había empezado una nueva creación. Que era una creación de sí mismo. Pero aquella fue una creación sobrenatural, de la que hablamos el domingo, cuando salió de él el Logos. Pero esta es una creación natural. Gloria al nombre del Señor. Dios fue creado, dice, en forma humana en Jesucristo. En Jesucristo su Hijo Dios moró. Alabado sea el nombre del Señor. Él edificó, verá, su tabernáculo de carne y hueso. Y vivió en ese tabernáculo, del cual ese era apenas un tipo, una sombra. Que Moisés hizo, verá, o Salomón, de acuerdo al modelo que se le dio del cielo. Bendito el nombre del Señor. Entonces Dios Emanuel, Dios con nosotros. Él mismo se edificó una casa para vivir en ella. Para que Él pudiera reflejar su palabra a sus súbditos.
Por eso en el principio era la palabra era con Dios y luego esa palabra se hizo carne. Se creó un cuerpo para vivir en ella. Para que Él así pudiera reflejar su palabra a sus súbditos a través de Él. Y ustedes saben lo que es Dios cuando usted ve a Cristo. En Juan 14 le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si quieren saber quién es el Padre o cómo es el Padre, mírenme a mí ahora. Dios no cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí, dijo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la primera fue creada en forma sobrenatural. Pero en esta segunda es criado en carne humana. Ahora, tomando Apocalipsis 3:14, dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Gloria al Señor. Dice esto: Dios es el creador. ¿Y cómo fue creado Él alguna vez? Pero este es el principio de la creación de Dios. Cuando Dios, el Espíritu, fue creado en la forma de un hombre. Dios hizo, hermano, Dios quien hizo la tierra y hizo el cielo, hizo la potasa, la luz cósmica, el petróleo. Él juntó las cosas y se crió a sí mismo en el principio, ese cuerpo, el principio de la creación de Dios. Ahora, Él ya lo había mostrado en el Antiguo Testamento. Recordemos, ¿verdad? Génesis 18. Cuando Él visitó a Abraham en carne. Y Abraham le llamó Señor. Mataron el cabrito, ¿verdad? Hicieron panes para que comiera. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien le dijo al profeta: ¿usted cree que ese era Dios? Dios, sí, Él era Dios. Digo la persona: pero podría ser la teofanía. No puede ser la teofanía. Porque una teofanía no come ni bebe, pero Él comió carne y comió pan y bebió leche de la vaca. Y Abraham le lavó los pies. Pero ¿cómo es eso? Eso es sencillo. Él tomó, ¿verdad?, de los mismos elementos que son hechos estos cuerpos, formó un cuerpo para él, uno para Gabriel, uno para Miguel, y en esos cuerpos bajaron a Abraham y tuvieron compañerismo. Y luego ese cuerpo se desvaneció. Alabado sea el nombre del Señor. En todo el Antiguo Testamento Él mostró lo que iba a hacer. Pero no quiero entrar mucho en eso. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, en este mensaje, probando su palabra, este fue predicado en el 64, página 29 y 30, comenzando con el párrafo 145. Ahora encontramos que Dios entró
en esta pequeña célula. Él comenzó a desarrollar células. Extrajo las vitaminas y cosas, ¿verdad?, de su madre que comía de la tierra. Luego, cuando él tuvo suficiente edad para comer por sí mismo, él comenzó a comer. ¿Y qué es eso, hermanos? Él es el polvo de la tierra. Hablando de Jesús en su cuerpo. Él es el polvo de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. El polvo de la tierra de donde venimos nosotros. Y también la vida botánica y la vida animal y demás. Y a medida, hermano, que comenzó a comer pescado y pan y demás cosas, luego cuando llegó a una total madurez a los 30 años, él fue obediente a Dios. Él fue bautizado en agua. ¿Y qué sucedió cuando él subió del agua? La paloma, la cual era Dios, descendió del cielo. Y una voz diciendo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Para qué vino él? Él vino para redimir esa tierra. Yo sé que no lo han entendido. ¿Para qué vino él allí, hermano, cuando Jesús? Para redimir esa tierra. Esa tierra está hablando del cuerpo de Jesús. Escuche bien y siga la escritura aquí. Él fue el principio de la creación de Dios. Dios, alabado sea el nombre del Señor. Ahora él dice aquí, porque Dios no es una creación solamente en Cristo. Él es una creación. Porque Dios es eterno y es espíritu. Y un espíritu no es criado. Él fue el principio de la creación de Dios. Hablando de ese cuerpo de Jesús. Y Dios redimió ese cuerpo cuando Él lo bautizó allí. Escuche bien. Él redimió ese cuerpo cuando Él descendió y dijo: este es mi hijo amado, yo tengo complacencia en Él. Él redimió ese cuerpo, redimió esa parte de la tierra. Así que Él, hermano, Dios descendió después de haber pasado por esto, y ahora todo hijo que se alimenta y es nacido de nacimiento natural sexual, como todos venimos, luego cuando llega a ese punto, cuando uno pasa por el bautismo en agua y es nacido de nuevo, y luego recibe el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende en el bautismo de fuego y reclama esa creación de igual manera que lo hizo con Él. O sea que usted no es redimido
hasta que el Espíritu Santo no venga sobre usted. El profeta dice, mientras usted no recibe el Espíritu Santo, ni siquiera es convertido. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Así que ven, dice él, desciende y reclama este cuerpo para la resurrección. Él fue levantado para nuestra justificación. Amén, hermanos. Él dijo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá, ni uno se perderá. Él dijo, yo lo levantaré en el día postrero. Ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Amén, hermanos. Aquello, dice, es el principio de la creación de Dios. Pero esto es la continuación de la creación de Dios. Hablando de usted y yo. Entonces, toda la tierra debe ser bautizada. Amén, hermanos. O sea, Jesús y también la novia. Luego el Espíritu Santo desciende en una ciudad para morar. Gloria al nombre del Señor. Desciende en una ciudad para morar aquí en la tierra. Luego el Espíritu Santo desciende en una ciudad para morar aquí en la tierra. Y el tabernáculo de Dios está con el hombre. Eso dice la Biblia, ¿verdad? En Apocalipsis 21. Vamos a ver aquí un poquito. Voy a leer el 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo hago nueva todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. Página 36 de este mensaje, siempre probando su palabra. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba probando su palabra, probando su posición, probando, hermanos, lo que él era. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios el Padre, muy bien. Él clamó los vientos y las olas
para probar las profecías de Isaías. Él será llamado Hijo de Dios fuerte, Padre eterno. Él también multiplicó el pan y los peces. Este hijo nacido de la Virgen. ¿Para qué fue, hermanos? Para probar la palabra. Toda escritura tiene que ser cumplida. Él era Jehová manifestado. Él era el principio de la creación de Dios. ¿Verdad? Repito, de esta nueva creación. Dios en creación. Dios en una pequeña parte de la creación, en la cual Dios mismo estaba viviendo, hablando de Jesús. Él era el principio de la creación de Dios. De Él engendrando muchos hijos. Ustedes me han oído en ciertas ocasiones decir que solamente Dios ha tenido 2 hijos para reproducir. El primero fue Adán en la vieja creación. Y en esa vieja creación todos morimos. Pero luego Él trae a Jesús en una nueva creación. Y en Él todos tenemos vida eterna. Él mismo dijo estas palabras: el que en mí cree ha pasado de muerte a vida. Gloria al nombre del Señor. Era el principio de la creación de Dios. Dios en una pequeña parte de la creación, en la cual Dios mismo estaba viviendo. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Tomando aquí la edad de la Odisea, página 348 y 349. Párrafo 67 al 75. El principio de la creación de Dios. Esto es lo que el Señor Jesús dice que Él es. Vamos a ver aquí un poquito, hermano, porque mire, una palabra mal ubicada desubica las cosas. Va a ver lo que él dice aquí. Pero esta palabra no significa exactamente como nos suena. Tomándola así como suena, ha dado la idea a multitudes de personas que Jesús fue la primera creación de Dios. Así dando a entender que Él fue algo menos que la deidad. Mire cómo desubican el cuadro. Luego, esta primera creación creó todo el universo y su contenido. Hablando como creen la mayoría de mucha gente. Pero eso, dicen, no es correcto. Ustedes bien saben que eso no es verdad. No concuerda con el resto de la Biblia. Él es aquel que da principio, o más bien el autor de la creación de Dios. Ahora sabemos ya por qué, hermano. Por cierto que Jesús es Dios.
Y Dios mismo es el creador. Voy a tomar este mensaje, hermano, para que usted entienda mejor esto. Página 9 del mensaje de Velando a Dios. Develando a Dios. Este mensaje, hermanos, fue predicado el 14 de junio del 64. Develando a Dios. Página 9. Voy a comenzar con el párrafo 49. Fíjense, Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Él es el mismo Dios, solo cambiando su forma. Cambiando solo su forma, pero Él es el mismo. Ahora, alguien dijo el otro día, un ministro, ahí en Tucson, ¿cómo puede usted decir que Jesús y Dios serían la misma persona? Le digo el ministro, el profeta. Dije, bueno, es muy fácil. Si usted solo hace a un lado sus propios pensamientos y considera eso en los términos bíblicos, ellos son el mismo ser. Ahora escuche, Dios es espíritu. Jesús es el cuerpo en el que Él se veló. Escuche, por lo que hemos hablado, verá, el domingo pasado. Primero Él se veló en esa columna de fuego. Hablamos que ese era el logo que salió de Dios. La palabra. Ahora Él se veló en un cuerpo llamado Jesús. Pero como ese cuerpo Dios lo dejó en el propiciatorio para interceder por nosotros, volvió a Logos, a la columna de fuego. Y cuando Pablo en el camino de Damasco apareció esa luz que hablamos el domingo, Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Digo el profeta, un hebreo no le iba a llamar Señor a cualquier cosa. Él sabía que esa luz era la misma que había guiado a los hijos de Israel en el desierto. Y una voz dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por eso escribió él a los hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora mire bien, hermanos. En Filipenses 2, vamos a tomar la escritura para ver esto. 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como ya hemos estado hablando. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tomando forma de hombre. Párrafo 53 de este mensaje. Estoy hablando del mensaje, ¿verdad? Develando a Dios.
La palabra griega es en morfe. Alabado sea el nombre del Señor. Estuve buscando, hice esa palabra todo el día pensando en lo que era y llegué a esta palabra de enmorfe, buscando en el griego para encontrar lo que él era, enmorfe. Dice él, morfe significa que él se cambió. Él descendió. Gloria al Señor. La palabra griega ahí significa que algo que no podía ser visto, sin embargo, estaba allí. De profeta en un mensaje, señores, queremos ver a Jesús. Cuando esos griegos vinieron a Felipe y le dijeron, señores, queremos ver a Jesús. De profeta, ellos querían ver a Dios, pero no pudieron verlo, porque Dios estaba velado en carne humana. Algo que no podía ser visto, sin embargo, estaba allí. Y luego es cambiado y el ojo puede captarlo. Aquí sí te verá el caso de Eliseo y el criado en Dotán. Pero vamos a ver aquí un poquito en la página 10, párrafo 57. Becky, hablando de su hija, aquí en la obra del Carmen, lo dramatizaron en la escuela donde se graduó hace pocas semanas. Ahora dice, quizás una persona desempeñe 3 o 4 papeles. Y para poder hacer eso, él cambia de máscara. Algunas veces él sale siendo este personaje. Y la siguiente vez que sale, él es otro personaje. No obstante, es la misma persona todo el tiempo, solo cambiando de forma. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Ahora en Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Verdad? En Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora en Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20:11. Ahora dice aquí, ya no hay ninguna duda de que Él es el Creador. Él fue el Creador de una completa creación física. ¿Verdad? Como dice Hebreos 11:3, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ciertamente, ahora podemos entender el significado de esta palabra al tener cualquier otra interpretación
significaría que Dios crió a Dios. ¿Cómo podría Dios ser criado cuando Él mismo es el creador? Pero ahora Él está aquí en medio de la iglesia. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Donde estén dos congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Mientras está aquí, en esta última edad, revelándonos quién es Él. Él dice de sí mismo que es el autor de la creación de Dios. Esta es otra creación. Repito, la vieja creación cayó. Pero esta es otra creación. Ahora mire esto. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. Él le dijo, verá, a José, le dijo el Señor, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Él crió ese cuerpo, ya lo miramos. Pero ahora usted y yo venimos en una nueva creación y somos engendrados de nuevo. En lo natural, en la vieja creación, venimos por ser engendrados por nuestros padres. Pero ahora en esta nueva creación, miremos cómo dice aquí la Escritura en el libro de Juan 1:13. ¿Cuál era el 12 y 13? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de carne, verá, como fue Jesús, sino, dice, de Dios. En este nuevo nacimiento el hombre no tiene nada que ver, ni la iglesia. Igual que en el nacimiento de Jesús no tuvo nada que ver ni José ni María. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo el Espíritu de Dios bajó y crió en la Virgen María la célula de la cual nació su cuerpo? Él crió la misma célula para aquel cuerpo en el vientre de María. No era suficiente que el Espíritu Santo simplemente diera vida a una pequeña célula humana, suplida por María o José. Eso sería el hombre pecaminoso produciendo un cuerpo. Pero como acabamos de leer, esto no tiene que ver ni carne ni sangre, ni hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Si hubiera sido, verá, diferente, Él no pudiera haber producido el segundo Adán. El primer Adán, ¿quién fue su papá? ¿Quién fue su mamá? Humanamente hablando, nadie. Fue Dios quien lo hizo. Y el segundo Adán,
¿Quién era su papá? Era Dios. ¿Su mamá? No, María no. Dios fue padre y madre para Adán. Y Dios fue padre y madre para Jesús. Y Dios es padre y madre para nosotros. Por eso él dijo, el que no dejare padre ni madre no puede ser mi discípulo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Así que Dios proveyó aquel cuerpo. María no lo proveyó. María fue la incubadora humana. Y ella cargó a aquel ser santo y lo trajo a un nacimiento. Fue un Dios hombre. Así se la Biblia, era Jesucristo hombre. Dios y el hombre, por tanto, hermanos, Dios como hombre, Él fue el Hijo de Dios. Él era de la nueva creación. Dios y el hombre se encontraron y se juntaron. Ahora usted puede decir, porque Él dijo, el Padre y yo uno somos, o yo y el Padre uno somos. Él dijo también que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Que Dios nos ayude, hermano. Amén, hermanos. De él fue dicho, hermano, miramos aquí la escritura en Hebreos 10. Hebreos 10:5. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Dios proveyó ese cuerpo. María no. Ella lo cargó en su vientre, ese ser santo, y lo trajo a nacimiento. Amén, hermanos. El hermano fue el primero de esta nueva creación. Jesús. Fue el primero de esta nueva creación. Alabado sea el nombre del Señor. Dice aquí, hermanos, bendito el nombre del Señor. Ahora Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Colosenses 1:18. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. Ahora aquí, 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Verdad? En otra versión dice, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén, hermanos. Aquí podemos ver, hermano, que aunque el hombre fue de la creación y el orden antiguo,
Ahora, en unión con Cristo, llegamos a ser una nueva creación de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice aquí la Escritura, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y Efesios 4:24 dice, vestidos del nuevo hombre, criado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esta nueva creación no es la creación vieja hecha de nuevo. Si así fuera, entonces no se podría decir que es una nueva creación. La nueva creación es exactamente lo que es. Es otra creación distinta a la parte antigua. Ya esta creación no está obrando por medios carnales. Ya miramos, ¿verdad? Juan 1, 2 y 13. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no está obrando, dice, por medios carnales, así como obró también con Israel. Él escogió a Abraham y a la simiente de Abraham a través de la línea piadosa de Isaac. Pero ahora Él ha decretado una nueva creación. De todo parentesco, tribu y nación. Amén, hermanos. Aquí en Apocalipsis 5:9 dice la Escritura, y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén, hermanos. Tenemos que venir bajo este orden. Él es la primera, o el primero, perdón, Él es el primero de esta creación. Verá Jesús. Él fue Dios criado en la forma de hombre. Y ahora por medio de su Espíritu, esta creación, hermano, muchos hijos para sí mismo. Dios es el creador, creando una parte de su creación. Esta es la revelación verdadera de Dios. Este fue su propósito. Este propósito tomó forma por medio de elección. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que Él podía ver hasta la última edad, cuando todo sería terminado, y verse a sí mismo en medio de la iglesia como el autor de esta nueva creación.
Su poder soberano lo trajo a cumplimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Su propio decreto, Él eligió los miembros de esta nueva creación. Él los predestinó para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Lo trajo a cumplimiento por medio de su omnipotencia. Y su omnipotencia, si Él no se hubiera asegurado de este detalle, ¿de qué otra manera podría, hermanos, saber que Él estaría en medio de la iglesia, recibiendo gloria de sus hermanos? Recibiendo esos amenes de sus hermanos. Y a propósito de hermano, alabado sea el nombre del Señor. Quiero leer aquí Hebreos 2, versículo 10. Vamos a leer aquí al 12. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Quién es ese? Dios mismo. Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Amén. Pero vamos a saltarnos al versículo 14 para complementar esto que acabamos de leer. Así por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él, ¿quién es Él? Dios. También participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Amén, hermanos. Porque el que, ahora el 11, porque el que santifica, y los que son santificados de uno son todos. De uno son todos, ¿verdad? Ese uno es Él, es Dios. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Ahora Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinada conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Voy a tomar esta cita, la Edad de Filadelfia, del libro Café, página 370, párrafo 277 al 281, del libro Café. Miren, ¿cuál es el nombre de Dios? Jesús. Si usted quiere anotar esto, él cita aquí Efesios 3:15. Dice, en el cielo y en la tierra, todo toma el nombre de Jesús. Efesios 3:15. Amén, hermanos.
Ahora aquí, hermano, en Apocalipsis 3:12, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Mire cómo le llama él a la iglesia, a la novia. El nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Pondré, dice, si lo ven, dice. Amén, hermanos. Pondré sobre el nombre de la ciudad de mi Dios, sobre él. Pondré sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios. La ciudad. Él sigue adelante y dice, la cual es la nueva Jerusalén. ¿Ven? La nueva Jerusalén. Pondré sobre él la de la nueva Jerusalén. Miren, la novia o la iglesia es la nueva Jerusalén. Vamos a ver aquí una escritura para tener una idea, ¿verdad?, de esto que está diciendo en Gálatas 4:24. Aquí esta es una parábola, dice alegoría de Sara y de Agar. Habla de dos mujeres. Dos mujeres. Quiero leer el 24. La cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Alabado sea el nombre del Señor, que da hijos para esclavitud. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, de la vieja creación. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Por cuanto ellos pecaron, todos pecamos. Todos nacimos bajo esclavitud, humanamente hablando. Mas la Jerusalén de arriba. Amén, hermanos. Nosotros venimos de arriba. Nacimos de arriba. La cual es madre de todos nosotros, es libre. Es libre. Como dice Romanos 8, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dijo, ¿quién es el que condenará? Mas Cristo es el que murió. Más dice el que también intercede por nosotros. Amén, hermanos. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cuántos saben? Dice, la iglesia misma es la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, del 1 al 3.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Gloria al Señor. La primera tierra pasa. Dice, no, esto no es aniquilación, es pasar de un estado a otro estado. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y hubo una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su Dios, serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Tomando siempre este libro Café de las Edades que acabo de citar, la nueva iglesia es la iglesia gentil, la novia. La novia es gentil y la novia tiene su nombre. Todo lo que hacemos y creemos lo hacemos en su nombre. Amén, hermanos. Los judíos no aceptaron ese nombre, pero nosotros sí lo aceptamos. En Hechos 15, 14 al 18 dice que Él tomó un pueblo de los gentiles para su nombre. Eso dice la Escritura. Dice, cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Hechos 15, 13 en adelante. ¿Ve? Ahora mira el futuro hogar, página 57. Todos ellos, todos los de esta tierra en la que vivimos ahora, cada uno, ya sea que sea cristiano o pagano, tiene un templo. Nosotros tenemos un templo, por decir, esta iglesia. Los paganos tienen templos. Está hablando él de eso aquí. ¿Han pensado de eso alguna vez? Iglesias, dice, todas ellas tienen. Pero estos, Apocalipsis 21, 22, no tienen ningún templo. Dice aquí en 22, y no vi en ella templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. No tiene ningún templo. La Biblia dice. Y no habrá templo allí. Pero el Señor Dios y el Cordero es el templo de ella. Y el Cordero también es la lumbrera. Amén, hermanos. El Señor Dios y el Cordero es el templo de ella y a la vez es la lumbrera.
El Cordero es el templo, el Cordero es el trono. El Cordero es la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Todos estos templos tienen un objeto que ellos están, hermanos, adorando. Pero en esta ciudad, el objeto está con su pueblo. Su espíritu es la luz que alumbra toda la ciudad. Miramos allá en el monte cuando Pedro y Juan y Jesús subieron. Estando allí, verá, en el monte Jesús, cuando ellos, verá, se entusiasmaron tanto que Pedro dijo, bueno, que nosotros hagamos aquí 3 enramadas. Una para Moisés, otra para Jesús, otra para Elías. Pero luego ellos desaparecieron. Y solo quedó él. Y una voz dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Apocalipsis 21, 3 y 4, el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios se tabernaculizó en el hombre al redimirlo. Amén. Primero es Dios con nosotros, pero luego será Dios en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Él los redime por medio de estos 3 procesos, hablando de justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Ahora Dios va a redimir la tierra y tabernaculizarse en la tierra con sus súbditos de la tierra, los cuales Él sacó de la tierra. Amén, hermanos. De ahí salimos. Y por medio del pecado caímos. Así que Él tenía que dejar que continuara, pero ahora Él envió a Jesús para redimir esa tierra caída, de la cual formamos parte. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, dijo Jesús. Yo lo resucitaré en el día postrero. Amén, hermanos. Tomando este futuro hogar, página 58, párrafo 444, fíjense, el tabernáculo de Dios estará con los hombres. Fíjense, las primeras cosas pasaron. Estas cosas pasaron. Esto quiere decir que el cielo ha descendido a residir con el hombre, ¿verdad? O convivir con el hombre. Ve, el cielo y la tierra están abrazados. Eso es lo que Él mostró también cuando Jesús se bautizó. El cielo y la tierra se abrazaron, se juntaron. Y eso es lo que Él hará también con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Quiero terminar con esta cita, Futuro Hogar, página 46, párrafo 358. Recuerden que el Espíritu Santo descendió en Jesús, el cual Jesús era parte de la tierra. Porque el germen de Dios, la vida de Dios,
fue diseñado en el vientre de una mujer, la cual era la tierra. Luego la vida de Dios entró. Él era el principio de la creación de Dios. Luego esa sangre de Dios que estaba allí por ese germen, cuando fue derramada en el Calvario, cayó de regreso sobre la tierra. ¿Para qué? Para redimir el resto de la tierra. Ahora Él ha sido justificada, ha sido santificada, ha sido llamada y reclamada, y ahora ha de recibir su bautismo de fuego y será limpiada para que Jesús y su novia moren juntos. Y ustedes son estas otras partes que son sacadas de esta tierra. La tierra, ustedes forman parte de la tierra, su cuerpo, su alma forma parte de Dios, un atributo de Dios desplegado aquí en la tierra, en un cuerpo de carne que Él ha redimido. Dios les bendiga. Yo solamente puedo decir, ¿verdad?, que oren al Señor. Él es el único que les puede revelar estas cosas. Yo puedo hacerlo mejor, pero Dios se encarga de revelárselo. Cuando uno entra en esto, hermano, uno se siente en otra dimensión, algo diferente.